Pues estamos esta mañana, aquí en el podcast con Mauricio Cuevas Galloso, y me da muchísimo gusto poder conocer a una mujer que pues tiene una trayectoria muy grande en la vida pública, pero también en varias luchas, en varios caminos. Pero me gustaría, Ivonne Cisneros Lahoud, quien hoy... Luján, que hoy es aspirante por el partido de Morena para poder buscar la candidatura a la alcaldía de Jalapa. Pero a mí me gustaría, Ivonne, que nos pudieras platicar, que nos pudieras compartir quién es Ivonne, la niña Ivonne, en dónde nace, sí. ¿Qué te gustaba, qué jugabas, qué hacías tú de niña? Ay, bueno, pues mira, yo nací en la Ciudad de México. Adopté hace ya casi 40 años Jalapa para vivir, así es que amo Jalapa, lo adopté por decisión propia porque desde una visita que hice de adolescente con mi hermano Enrique aquí a Jalapa, yo me quedé enamorada de Jalapa. Tenía yo como 16 años y yo dije, yo quiero vivir en este lugar algún día. Y fíjate que así lo hice. Aquí crecieron mis hijos y todo, entonces te hago esta aclaración, porque efectivamente sí nací en la Ciudad de México. ¿En dónde naciste en México? En la colonia industrial, muy cerca de la Villa de Guadalupe. Okay, sí. Muy cerca de la Villa de Guadalupe. Ahí te voy a compartir unas fotos, claro. Porque quienes somos de ahí, del rumbo de la villa, claro, es imposible que no hayamos desarrollado nuestra infancia alrededor de la basílica. Yo cuando me fui de estudiante a estudiar comunicación, por ahí llegué a vivir con una tía en Calzada de Guadalupe. Cercano, sí, así es que conozco más o menos bueno, pues ahí en la Basílica de Guadalupe fue donde a mí me bautizaron, por ejemplo, ¿no? Entonces, todas las amistades de mi papá, de mis abuelos y todo eran del rumbo de la villa. ¿Cómo era tu familia? ¿Cómo era el seno familiar? Mira, soy hija de Enrique Cisneros y de Ángela Luján. Ellos eran migrantes, vienen de familia de migrantes. Mi papá mexicano, pero migrante hacia Estados Unidos. Entonces parte de la vida era esa emoción de esperar que llegara mi papá. Porque mi papá se iba a trabajar a Estados Unidos y entonces siempre el asunto y la emoción de que ya viene Navidad y va a llegar papá y así. Cada año. Pues a veces venía cada 6 meses, a veces cada año. Mi papá era tapicero. Fue también combatiente en la Segunda Guerra Mundial, porque en esta historia de migración le tocó pues irse a la Segunda Guerra Mundial como paracaidista por el ejército norteamericano. Y entonces pues estuvo dentro del ejército. Sí, así es, igual que 4 de mis tíos, o sea, fueron 5 los hijos de mis abuelos que se fueron. Mi papá fue paracaidista. Muy bien. Fue de los que llegó en la primera invasión, cuando desembarcaron en el norte de África y de ahí fueron subiendo a Italia. Y fíjate que es en la guerra donde conocí a mi mamá. Qué bárbaro. Mi mamá también hija de migrantes. Bien. Ella hija de migrantes españoles pobres, que también en búsqueda de mejores condiciones de vida, pues varios de la familia, mi mamá era Luján Valero, y básicamente los Valeros, o sea, la familia materna, se va hacia allá, y mi mamá ya nace en Francia. También trabajadora, ella era secretaria y nace en una ciudad muy conocida por su champán. Aquí en México decimos Reims, sí, claro. Es Reims. Sí, claro.
donde está esa catedral donde coronaban a los reyes. Claro. Ahí bautizaron a mi mamá. Fíjate, en esa nada más, catedral. qué maravilla. Sí. Uh-huh. Y entonces, pues mi historia es una historia muy ligada al correo, muy ligada al cartero. Okay. O sea, porque mi mamá es la única que se viene a México Uh-huh. de toda mi familia Luján Valero, Uh-huh. porque conoce a mi papá en la guerra. Okay. Entonces es la única que se viene, y desde luego el tema de esperar al cartero, pues era esperar las cartas de sus papás, Por de sus supuesto, hermanos, claro. de la familia, ¿no? Pero aparte mi papá pues trabajando en Estados Unidos. Uh-huh. Entonces yo te puedo decir que yo antes de escribir, de aprender a escribir, aprendí con mi mamá a hacer cartas a través de dibujos. Qué maravilla. Entonces mi mami me ponía a hacer dibujos para hacerle sus cartas a mi papá. A tu papá, claro. Entonces, la ida al correo, ahí en la colonia industrial, que sigue estando junto al mercado de la industrial, ¿Sí? para mí era parte de la cotidianeidad, del tema, el comprar, ¿no? Todo eso. Uh-huh. Entonces, esto hace que sí tengamos de siempre como una... Y ahí fue donde lo apresaron. Yo nací en 1957 y a él lo apresan en 1958. ¿Y tienes Hasta recuerdo la o no? No, tenía un año, claro, por supuesto. pero el tema, ¿sabes qué? Que convivimos mucho con su familia. Okay. Eran, hasta la fecha, uno de sus hijos, Fernelli, es uno de los mejores amigos de mi hermano Luis. Okay. Entonces, sí, esta historia, digamos, ahí en la cuadra, ¿no? Como claro. decíamos, ¿no? Antes, ¿no? Entre en los donde, amigos de la cuadra, se ¿no? jugaban, Sí. con las piedras, con las cayucas, Sí. con los elementos que había Sí, exactamente. de la Entonces, naturaleza. esta historia, pues sí, el vivir, pues, esta tragedia que estaba viviendo la familia, el saber que, pues, era una cosa completamente injusta. Hay muchas cosas que Pero nos acercan a una ya situación. tú entrando casi que a la adolescencia. Claro, Uh-huh. claro. Ahora, ¿a qué primaria yo fui? En la escuela primaria Emiliano Zapata, Uh-huh. que fue de las escuelas emblemáticas en la época de los 50, 60, ¿no? Aquellas en donde hubo todo un modelo educativo, pero además había toda una relación con la parte artística. Hay murales era otra manera, sí. desafortunadamente digo, era Sí. otra manera de educar, los valores, es decir, tantas y tantas cosas que sería Así maravilloso existieran al día de hoy, Así pero es. bueno. Entonces ahí fui. Muchos de mis amigos de la cuadra pues íbamos, entonces ya sabes, empezaba el día de que pues iban pasando por nosotros, ¿no? Uh-huh. Nos íbamos a veces una mamá, a veces otra, y nos íbamos caminando, ¿no? Claro. Al Emiliano le decíamos, vamos al Emiliano. Que no había en esos entonces problemas de inseguridad y demás, pero finalmente pero pues eran ahí muy nos niños, íbamos, ¿no? Ahí Claro, nos íbamos así en es. bolita. Uh-huh. ¿Cuál era mi cotidianeidad? Así es. A ver, en casa el tema era la tarea. Uh-huh. Para mi mamá podía no haber dinero para un dulce, Uh-huh. porque sí tuvimos muchas carencias económicas, pero podía ser que no había ni para pasear, ni para el dulce, ni para el cine, pero un lápiz Tendría que haber. nunca nos faltaba. Entonces mi mamá, que solamente hizo la primaria y una pequeña carrera de secretaria, Uh-huh. para ella el tema era la educación, y lo mismo en el caso de mi papá. Entonces el tema era: llegas de la escuela, te cambias el uniforme y haces la tarea mientras está la comida. Uh-huh. Terminando de comer, y si ya terminaste la tarea o a la hora que termines la tarea, puedes Podías salir jugar. a jugar. Uh-huh. Y entonces yo era súper vaga. La verdad, a mí me encantaba andar afuera. ¿Qué me gustaba muchísimo? Me encantaba patinar. Ok. Me encantaba andar. Patines de aquellos patines de fierro, ¿no? Ándale, Que los se- de que fierro, se- sí, que luego, ¿sabes qué? Que que no traían- servían las uñas y nos lo teníamos que amarrar con Amarrar, mecate, sí, así de es, plano, ¿no? así es. Entonces, a mí me encantaba patinar, me encantaba andar en bici,
Antes de eso, pues en triciclo. ¿Y qué crees? Que mi papá me había traído de Estados Unidos un triciclo gigante que no había, o sea, México, gigante en aquel entonces, claro. Ahorita pues ya Por no. supuesto. No, pues yo, olvídate, me sentía, porque pues yo tenía mi triciclo, ¿no? Claro. Mi papá, te contaba que era tapicero, o sea, después de haber estado en el ejército, él se dedicó a la tapicería junto con toda mi familia Cisneros. Yo vengo de una familia. Cuando él sale del ejército, se queda. No, yo todavía no nacía. Okay. O sea, a mi hermana le toca nacer en Francia. Ella sí, se viene mi mamá con mi hermana. Luego ya nace mi hermano Enrique. Ellos estaban en Filadelfia. Okay. Y fíjate que ya casi cuando iba a nacer mi hermano, mi papá toma la decisión de que se muden a México. Okay. Porque dice mi papá, primero, pues, yo soy mexicano, yo quiero mis hijos en México. Claro. Y segundo, este país es un país de guerras. Claro. Y yo no quiero que si fuese hombre le vaya a tocar una guerra. Pues acababa de regresar, porque pues él regresó, él regresó de la guerra pues a principios de 1948. Okay. ¿No? Oye, dime algo, ¿algún día platicaste con tu mamá, tu papá? ¿Cómo te puedes enamorar en medio de una guerra, él siendo paracaidista? Es decir, todo un tema, ¿en qué momento se encuentran? ¿Lo sabes muy brevemente? Sí, claro. Mira, Reims fue una ciudad que fue ocupada por los alemanes. Liberada por el por los aliados. Sí. Y en medio de eso se convirtió en un lugar de mucha negociación política. Ahí fue donde se firmaron los tratados de paz, sí. de la guerra precisamente. Entonces mi mamá era secretaria de una empresa que estaba ahí en la calle principal, que es una callecita hasta la fecha chiquita, Place d'Erlon se llama. Okay. Y ahí es donde mi mamá trabajaba. Y mi papá, junto con su regimiento, estaban de descanso. Okay. Habían llegado ahí de descanso. Y entonces, el destino ya estaba ahí escrito. Y entonces, la historia, aprobada por ambos, es que mi papá va caminando por ahí con sus amigos, echando relajo, para no decirlo de otro modo. Ajá. Mi mamá iba saliendo del trabajo. Mi papá venía con varios soldados españoles, había gente también, de Estados Unidos que hablaba español. El chiste es que venían hablando español y mi mamá no hablaba casi español porque nació en Francia, pero lo entendía por sus papás. Okay. Y entonces a mi mamá, que los oyó hablar español, y se le ocurre a mi mamá decirles hola. Y entonces soy producto de ese hola. Entonces se para mi papá, regresa y ahí empieza todo. Y entonces, así son las historias en la guerra. Sí, claro, sí. Lo ve uno, por supuesto, en películas también, estas historias de amor. Entonces, y demás, fíjate, yo, tú sabes, que la guerra pues termina prácticamente en 1947, empieza la posguerra y todo esto. Entonces, mi hermano, uno de mis hermanos, de mis hermanos, el que así a unos días de nacer es cuando se van a México, afortunadamente, porque si no le hubiera tocado Vietnam. Bueno, Dios mío. Así es, entonces afortunadamente ya nosotros nacimos en México, por supuesto mi papá súper mexicano y demás, trabajando allá, y yo nazco en 1957, o sea, 10 años después. Mis hermanos, pues la mayor me lleva 11 años, Enrique me llevaba 9, Luis me lleva 7, entonces ellos nacen muy cerca ya del tema de la posguerra. Yo ya nazco en 1957, entonces mi mamá, que tuvo una vida de niña tan difícil, porque imagínate que la guerra empezó cuando ella tenía 13. Sí, no. Sí, o sea, quien más padeció, bueno, mi papá, por supuesto, en el frente,
pero tuvo heridas de guerra, tiene la medalla de bronce, la púrpura, en fin, estuvo en la batalla de las Ardenas. A ver, así vivió mi papá la guerra, mi mamá como población civil. ¿Y tu padre como papa, como cuando llegaba, era un hombre cariñoso, era un hombre...? Mi papá fue siempre un hombre muy estricto y muy serio, pero yo creo que yo era su debilidad. Y yo, la verdad es que, a ver, yo adoraba a mi mamá y a mi papá. Y siempre fui como muy melosa con mi papá. Y bueno, ¿qué te diré? Yo cuando estaba mi papá en México y sabía que se acercaba la hora que iba a llegar, me escondía detrás de la puerta con sus pantuflas. Increíble. Y entonces, él llegaba y ya, claro. se sentaba a ver la televisión y ya sabía que yo ya tenía sus pantuflas, se las ponía. De muy chiquitita me gustaba mucho dormirme acurrucada con él. Decía yo que quería dormir en la panza de mi papá. Y entonces, ¿no? Y entonces, ¿cuándo vuelve él ya digamos, de lleno a México? Fíjate que ya de muy grande, de muy anciano, es decir, y de hecho muere conmigo aquí en Jalapa. Muere en Jalapa. En 2016. Es decir, toda tu, digamos, secundaria, preparatoria y demás. Todo el tiempo mi papá fue ir y venir, a la UNAM todo el tiempo. A estudiar economía. Sí. Pues igual, tú en casa de tu mamá, digamos, de tus padres, pero conviviendo con tu mamá. Fíjate que cuando yo entro ya a la UNAM, bueno, por toda la situación económica, porque digamos, ahí viene también un proceso de separación entre ellos. Entonces, pues había que ayudar a mi mamá a sacar las cosas adelante. Entonces, yo empiezo a trabajar desde que estoy en tercero de prepa. Sí, y ya cuando entro a la UNAM, tengo la fortuna de poder entrar a trabajar como personal administrativo en la UNAM. Yo me echo toda mi carrera trabajando. Entonces, ¿en alguna facultad o en sí, primero en la Coordinación General de los SHs, que se llamaba aquel entonces. ¿Se llama? ¿Ya no? Se llama la Coordinación y antes era la Unidad Académica del Bachillerato del CCH, en la Coordinación de los SHs. Luego en el Instituto de Investigaciones Económicas, ya como asistente de investigación. ¿Y seguías estudiando a la par? Sí, entonces yo seguí estudiando, pero entonces, respecto de tu pregunta, era para mí muy complicado. Todavía no había metro, el metro que hoy llega hasta el 18 de marzo. No, le decíamos el Bolívar, el camión el Bolívar, salía de la villa. No, salía de la villa, su segunda parada era la esquina de la casa allá en el 18 de marzo y de ahí hasta la puerta de la facultad, pero hacíamos hora y media. Claro. Yo entraba a las 7 de la mañana, entonces tenía que tomar el camión 5:30. Iba todo lleno de estudiantes ese camión. Claro. Bueno, pero ya cuando yo entro también a trabajar ahí, entonces imagínate, yo regresaba a la casa en el mismo camión a las 11 de la noche. Entonces, pues nada, decidí buscarme un cuartito de azotea cerquita, ahí en Copilco y Universidad. Había unos edificios y las personas a veces rentaban sus cuartos de azotea para estudiantes. Entonces, que hasta la fecha sigue sucediendo. Sí, ¿verdad? Claro, sí, es cierto. Sí. Y entonces, pues yo renté un cuartito de azotea, me acuerdo que pagaba 500 pesos por el cuartito. 500 pesos de antes, ¿no? 50 pesos de ahora sería. Mi mami al principio infartada, ¿no? Y bueno, iba a la casa el fin de semana. Y mi mamá pues infartada, de que no, ¿cómo? Y tal. Pero luego ella misma comprendió que era hasta más seguro para mí, para no tener que andar en la noche. ¿Sí? Así es, sí. Y luego ya me caso muy joven, terminando, todavía me faltaba un año para terminar la carrera. ¡Qué valiente! Sí, tenía yo 21, tenía 21 años y mi esposo 23. Y entonces, pues como yo seguía estaba por terminar la carrera y seguía trabajando en la UNAM,
Entonces, pues nos vamos a vivir ahí ya en un departamento muy cerquita de la UNAM, ahí en el Altillo Universidad. Y ya, ¿no? O sea, pero pues yo sigo trabajando. Esto para decirte, mucho juego en la infancia, mucho juego. Muy callejera, muy vecindera, muy amiguera. Toda la vida ya andaba, pero desde chiquitita. Que quiero ir a casa de Susi, y vivía enfrente Susi, ¿no? Me cruzaba mi mamá la calle, se quedaba esperando que me metiera yo a casa de Susi. Y ya cuando te quieras regresar me avisas y ya regresa. Mamá, ya me quiero regresar. Entonces era yo súper amiguera hasta la fecha. Sí. Y entonces, y mi mamá ponía mucho el acento en que pudiera yo tener ese espacio para jugar. A los 17 años, casi por cumplir 18, empecé a trabajar y hasta ahora. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Entonces, bueno, estás en la UNAM, trabajas ahí y llegas, dices, a Jalapa. ¿En qué año más o menos? Yo llego aquí a Jalapa en el 88. Ok. ¿Sí? En el 88 llego a... ¿Por la situación de la maestría o sí, la especialidad? Fíjate que en parte. A ver, mi esposo y yo habíamos tomado la decisión de que queríamos que nuestros hijos no vivieran en esa ciudad tan contaminada. Estamos hablando de la época que se morían los pajaritos, etcétera. Mi hijo Jorge Enrique tenía 1 año y mi hija tenía 3. Y mi hijo padecía muchísimo por el tema de la contaminación, muchísimo. Y siempre habíamos tenido como esa ilusión de irnos a provincia. ¿Cuántos hijos tienen? 2. 2 hijos. Silvia Angélica y Jorge Enrique. ¿Ellos a qué se dedican? ¿Qué hacen? Fíjate que Silvia Angélica, ella es arquitecta y es licenciada en ciencia política. Tiene las 2 carreras. Jalapa. Está en la Ciudad de México. En México. Y mi hijo es actor popular y él vive en Oaxaca. Ah, qué maravilla. Sí, así es. Entonces, pues ellos son mis 2 hijos. Entonces, pues... ya con nietos tú, seguramente. Sí, con 2. Sí. Ayer el mayor cumplió ayer 6 años. Ah, qué maravilla. Y la chiquita tiene 10 meses. No, bueno, sí, increíble. Entonces, muy feliz de ser abuela. Entonces regresamos a tu llegada a Jalapa. Ah, claro. Bueno, entonces mira, nosotros queríamos vivir en provincia, queríamos salirnos de la contaminación, de la inseguridad, porque en aquel entonces la Ciudad de México estaba muy insegura. Y entonces dijimos, a ver, si lo vamos a hacer por voluntad propia, vámonos a la ciudad que más nos guste. Fue todo un desafío porque yo tenía toda una estabilidad en la UNAM. Jorge también trabajaba en la UNAM. Y era como laboralmente y todo empezar de nuevo. Y políticamente también, porque no te he platicado de mi parte política estudiantil y todo eso. Y, ahorita le entramos a esa parte. Sí, exactamente. Entonces era como a donde nos fuéramos, era reinventar nuestra vida. Y entonces, de verdad, textual fue decir, ¿cuáles son las ciudades que más nos gustan? ¿Dónde nos imaginamos que sería más bonito para que nuestros hijos crecieran? Y entonces, punto número 1, era Jalapa. A los 2 nos encantaba Jalapa y había a mí me gustaba mucho el medio universitario y entonces aquí teníamos una universidad y yo tenía la posibilidad de venir becada por la UNAM a hacer una maestría. Entonces sí tenía que ser también un lugar donde hubieran buenos posgrados y todo. El segundo lugar era Morelia. Esas eran las 2 grandes ciudades. Que son ciudades tan similares. Bueno, pues definitivamente ganó Jalapa sin discusión alguna. Y entonces ya nos venimos, mi hijo todavía ni caminaba, ¿no? Y se mejoró muchísimo de su salud, por cierto. Y ya mis hijos hicieron aquí desde la guardería, ¿verdad? El jardín de niños. Estuvieron ellos en la Nexa, la Normal Veracruzana, en el jardín de niños. ¿Y estudian en la primaria. Universidad Veracruzana? No, Silvia estuvo en la Prepa Juárez y ya de ahí se va a la UNAM. Y Jorge Enrique
él cuando estaba en tercero de secundaria es cuando yo me voy a trabajar al gobierno de la Ciudad de México. Al instituto... A la Secretaría de Salud. De Salud. Ajá. A la Secretaría de Salud de la Ciudad de México cuando Pensé gobernaba que era Andrés Manuel. No, salud. A la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Claro. Y entonces ya él su prepa la termina allá. Okay. Y ya después lo de teatro lo hace en Chile. Ok. Sí, entonces, pues así es como llego a Jalapa por elección así absoluta. Elección absoluta. Y ahorita, por ejemplo, acaban de estar... ¿Cómo era el Jalapa que llegaste a vivir en No, hombre, a ver, para empezar, fíjate que llegué a Coatepec. Ok. Sí, los primeros años llegué a Coatepec, vivía yo ahí en la unidad del CETSE, no sé si la conoces, ¿no? Sí. Ahí, vaya, esta naturaleza, claro, esta diversidad, este olor a café, estas plantas, o sea, todo esto a mí me tenía, no sabes, o sea, como hipnotizada, claro. Hipnotizada. Y luego la seguridad, o sea, ya sabes, la gente que llegamos de México, en aquel entonces, ¿no? Pues así llegabas todavía con la cosa de la inseguridad. Aquí pues la gente ni cerraba las ventanas de su carro, todo abierto. O sea, entonces una tranquilidad en términos de seguridad, cero tráfico. Sí. O sea, yo pues salíamos de Coatepec porque Jorge trabajaba en el 4 Más. Acá, en el Cerro de la Él había conseguido trabajo ahí en el 4 Más, fue jefe de corresponsales, en fin, estaba en la parte de noticieros, precisamente. Y entonces, pues nos salíamos de Jalapa, todavía no estaba la autopista, ¿no? Y entonces... Pero bueno, para nosotros que veníamos de allá, pues era como venir... cualquier cosa, sí, claro. De CEU a la villa, menos, claro, ¿no? Sí, menos, o sea, de CEU a la villa eran 22 kilómetros. Claro, o sea, 9 kilómetros. Aquí lo único que había que cuidar, en la mañana sobre todo, es que no nos tocara el camión de la Nestlé o de la Coca, porque entonces ahí se hacía la fila, ¿no? sí. Pero no, pues viví muy feliz, o sea... Entre Jalapa y Coatepec, ahí estaba la casa, pues porque estábamos maravillados de vivir en medio de la naturaleza. Pero su vida la vida acá. cotidiana aquí en Jalapa, porque yo venía a la maestría al Yesca, Jorge trabajaba pues ahí, así es, en el 4 Más, mis hijos aquí en la escuela. Y entonces ya hasta que también nos acostumbramos a decir, ay, no está muy lejos, ¿no? Ya cambias tu visión. Y ya nos venimos a vivir aquí, a Jalapa. Viví primero en la colonia magisterial, así, buscando llegar a la primaria, caminando, ¿no? Como nosotros le hacíamos, porque el papá de mis hijos también iba al Emiliano Zapata. Okay. O sea, imagínate que nos conocimos desde la primaria, y pues el rollo de vivir en la colonia era como muy bonito, ¿no? Que está cerquita de la escuela. Entonces así ya fue como mis hijos estuvieron muy cerca también de su casa. Y él también del trabajo, ¿no? Y él también del trabajo. Y ya después tuvimos la oportunidad, precisamente a través del IPE, ¿no? De que Jorge obtuviera un crédito para una vivienda ahí en Zipe. Claro, en Zipe, exactamente. Entonces, pues así, pero la vida en Jalapa fue por puritita elección. Oye. Y hasta la fecha yo digo, por supuesto, la gente que nace en Jalapa adora Jalapa, por supuesto, pero los que adoptamos Jalapa, la superadoramos también. Ciertamente, la verdad es que sí, es un lugar maravilloso, y lo que dices es muy cierto. Mucha gente que lo ha hecho lo vive y lo narra así. Del Jalapa que tú llegaste, conociste y demás, al Jalapa de hoy, ¿qué le pones, qué le quitas, qué le regresas? ¿Cómo la encontraste en ese momento? Mira, yo creo que la principal diferencia es el tema de la movilidad. O sea, tú sabes, en aquel entonces tú recorrías de cualquier punto que estuvieras al más lejano, no hacías más de 20 minutos, y 20 minutos ya era porque te había tocado un atorón de 2 calles de tráfico en el centro. O sea,
hoy tenemos el grave problema de la movilidad. Por supuesto que en aquel entonces éramos 250,000 habitantes en Jalapa y hoy somos pues casi 500,000 de habitantes en Jalapa, en una ciudad que no tiene mucho potencial de crecimiento, ¿no? Entonces se ha complicado mucho la movilidad porque no ha habido una política para ello. Seguimos teniendo autobuses del siglo pasado, ¿no? Y además, pues como las rutas también no son muy eficientes y demás, nos hemos llenado de taxis, nos hemos llenado de carros. Claro. Las casas, pues hoy no tienen un carro, las de clase media para arriba tienen un carro, tienen 2, tienen 3. Entonces, eso es una diferencia. O sea, yo era feliz de vivir en una ciudad donde no había tráfico. Oye, que ¿y nos tú crees que con un plan padrísimo, estratégico, inteligente, tuviese Jalapa una solución, digamos, sí en la parte estratégica y de movilidad y de un plan bien estructurado con muchas análisis de diferentes índoles? Y por otro lado también la parte social, la parte del ciudadano que aporte a que esto no sucede. Es decir, ¿cómo verías esta parte? Es que mira, tenemos que modernizar. La concientización, se me fue la palabra. Es que tenemos que modernizar el transporte público. Cuando hay un buen transporte público, la propia ciudadanía empezamos a dejar, para ciertas rutas, dejamos el auto y nos vamos en el transporte público. No sé, cuando tú estuviste en la Ciudad de México, si te sucedía, ¿no? A ver, yo misma, ahorita con lo que te platiqué de muy joven... Era 1000 veces mejor viajar en metro, en transporte, que ir en auto. O sea, si yo me iba a visitar a mi mamá del sur de la ciudad, allá, o sea, me echaba siempre 1 hora y cuarto en el carro. Pero cuando ponen el metro, pues yo llegaba a casa de mi mamá en 30 minutos. Claro, entonces, cuando tú tienes un transporte eficiente, la gente empieza a ¿por qué? Porque acorta tiempos, porque es más cómodo, porque gastas menos. Entonces, creo que es lo que tenemos que hacer aquí en coordinación con los otros ámbitos de gobierno. Tú sabes que el tema de la movilidad es del ámbito estatal. Sí. Y aparte, modernizar el transporte público, se requieren muchos recursos. Entonces, necesariamente lo tienes que hacer de la mano con el gobierno federal. Ha habido grandes experiencias positivas en la Ciudad de México de cómo en zonas tan desprotegidas, por ejemplo Iztapalapa, la Gustavo Amadero, por allá atrás de la vía, atrás del Cerro del Chiquihuite y todo, cómo han podido modernizar en esta comunión entre los diferentes ámbitos de gobierno. Yo creo que es lo que hay que hacer aquí. Hay un tema delicado ahí en el sentido de que también creo que los gobernantes que han estado tampoco le entran mucho al tema de la negociación con los transportistas. Es que es un problema, es que es un gran tema. Tiene que haber toda una decisión política y afrontar las consecuencias y un periodo de crisis que se hace. Mira, cuando nuestra hoy presidenta le tocó poner la primera línea de Metrobús en la Ciudad de México, cuando Andrés Manuel fue jefe de gobierno y Claudia era la secretaria de Medio Ambiente, y le toca a ella impulsar el Metrobús en la Ciudad de México. Oye, no fue un día de campo, no fue un día de campo, porque había que quitar todo las peceras, ¿no? Fue titánico, quitar de insurgentes, sacarlas de insurgentes. Claro, cómo fueron avanzando. Entonces tú necesitas una voluntad política, pero necesitas también alternativas para la gente, porque también tú ponte en el lugar de una persona que vive de su pecera, ¿no? O sea, que logró comprar su pecera, que tal, y que ya no lo van a dejar circular ahí. Entonces ahí es en donde hubieron muchas alternativas, incluso varios de ellos se convirtieron en choferes del Metrobús, en fin. Entonces, había alternativas, de que hay alternativas, sí, aquí, a diferencia de Ciudad de México, que el punto de comparación es muy, muy grande, pero
Yo creo que La los geografía. transportistas son menor, o sea, es el menor el número de transportistas, la negociación podría ser mucho, no sé si mucho, pero sí más sencilla, Sí. porque vemos circulando en Jalapa autobuses con 3 pasajeros y a 10 minutos o menos viene otro atrás vacío y viene otro, y no está regulado a horas pico, a horas, Es en fin, correcto. todo un tema. Y entonces todo no el digamos mundo... taxis y no digamos, en Claro, fin, y un todos tema. que pensamos cuando no tenemos la posibilidad del carro en ese momento Claro. propio, lo que sea, pues el taxi, ¿no? Claro. O sea, que además pues se han encarecido muchísimo, por Terriblemente. cierto, no han metido los taxímetros, en fin, o sea, hay todo, hay mucho que regular. Pero yo estoy muy entusiasmada porque la gobernadora Rocío Nale, ella ya anunció Así que es. ya trae todo un plan para modernizar el Que ya transporte. empezó en Puerto Veracruz. Exacto. Y además que se sentó ya con los concesionarios de transporte público. Así es. Yo creo que va a ser un sexenio para Veracruz que nos va a ir muy bien en transporte, porque además la movilidad es una de las líneas rectoras del Plan Nacional de Desarrollo en materia medioambiental de nuestra presidenta. Entonces, ¿por qué? Porque cuando tú no tienes un buen transporte público, pues lo que haces, además de todo, pues es contaminar muchísimo. Claro. Ivonne, en esa época el agua era lo que sobraba tal vez, o lo que no pues se padecía terriblemente. Pues no teníamos terriblemente. problema de No agua. había problema de agua. No. Hoy hay un severo problema de agua, y es algo que los jalapeños sufrimos permanentemente, ¿no? Sí. Es otro gran tema. Es otro gran tema. Mira, hay una cuestión absolutamente lógica. Si tú tienes ahora el doble de población, Así es. pues bueno, obviamente, y no has cambiado la política hídrica, que tampoco lo puedes hacer solo desde el municipio, tienes que hacerlo, ¿no? Tienes que hacer con recursos sí, ¿no? Hacer todo un análisis de cuencas, pero también lo que es importante es meterle creatividad al asunto. A ver, ¿cómo es posible que una ciudad como Jalapa, en donde una de sus características principales es la humedad y la lluvia, no hayamos puesto en un reglamento municipal de construcción, por ejemplo, como obligatorio los sistemas de captación de agua? Claro. Si empieza, o sea, es decir, eso sí es del ámbito municipal, claro. Y eso sí se podría hacer. Claro. Luego fíjate que Jalapa cayó en la mala práctica impulsada por el neoliberalismo de hacer estos organismos de agua, que afortunadamente no lo subrogaron, estuvieron a punto de privatizarlo, ¿no? Pero eso también te encarece la situación. A ver, tú sabes que el artículo 115 constitucional, en su apartado 3, relacionado con las funciones del ayuntamiento, establece claramente el tema del agua, drenaje, alcantarillado, claro, ¿no? Entonces, es una función de los gobiernos municipales. Y si tú estás teniendo ese problema porque la población se te duplicó, porque no has logrado un plan hídrico en concordancia con el gobierno estatal, con el gobierno federal y etcétera, pues no puedes seguir haciendo lo mismo. O sea, por lo menos tienes que, a ver, primero que todo el recurso que se recauda se vaya a lo principal, claro, que es el tema del agua, y no estés gastando en tanta burocracia. Entonces, al municipio es al que le toca. ¿Para qué hacer una instancia burocrática adicional al municipio? Entonces, yo desde que fui síndica propuse que se extinguiera SEMAS, como pues hoy es la tendencia de todos los organismos, sí, claro, se extinguiera, que el municipio asumiera su función constitucional, claro, que revisáramos el reglamento, que por lo pronto hiciéramos lo que sí está en nuestras manos, claro, y que tiene que ver con los sistemas de captación de agua y todo esto, o sea, ninguna construcción más sin que tenga esto, que el municipio destine ahorros que se pudiesen tener precisamente por no estar despilfarrando en dependencias y dependencias, que se pudiese destinar a apoyar a familias de zonas territoriales de alta marginación, con sus captadores de agua, sus purificadores, o sea,
hay cosas que podemos hacer, pero de fondo, tenemos que revisar con el gobierno estatal y federal un plan hídrico para Jalapa y hacer algunas otras cuestiones adicionales. Ivonne, otro tema, y perdón que salte de una cosa a otra, pues pero bueno, yo creo que es lo que a la gente también le Y ya le te gusta habrás dado saber. cuenta que soy rete platicadora. No, padrísimo, pero sabes, seguramente una de las cosas que te gustó también de Jalapa, les gustó cuando ustedes llegaron, Sí. es toda su parte artística, cultural, Sí. su gente, sus talentos. Tienes un hijo actor que está pues inmerso en el mundo del arte, la cultura. Jalapa por años Sí. fue pues un semillero y sigue siendo, ¿verdad? Pero Sí. no con esa luz, digamos, que en aquellos años, 85, tal vez hasta antes del 90 y tantos, era una vida Claro. artística, cultural, muy rica, Sí. y que además podría invitar a muchas personas a venir, a generar esta gran industria del turismo cultural, del turismo deportivo, de toda esta Todo. riqueza que tenemos, y yo siempre lo digo, que de los valores más grandes que tenemos, sin lugar a duda, es el talento humano, ¿no? Es decir, son todos estos grandes artistas que tenemos. De esa Jalapa de antes a la Jalapa de hoy, yo con tristeza veo, y te lo digo, que es mi punto de vista, cómo se ha venido deformando esta actividad, ¿no? Y hemos cambiado por actividades del pambazo y del tamal, y que está bien, ¿no? Pero está bien y no, porque más para mi punto de mi gusto es comercio informal, no es comercio formal, en fin, todo, tiene toda una serie de ramificaciones. Pero, ¿tú cómo veías y cómo ves esto Sí. que te planteo, que te comento, Ujú. como la posibilidad de detonar nuevamente esta maravillosa capital Claro. desde estas riquezas, que para Y qué todo anuncio, el ¿no? talento de la En población. todas las bellas ¿Te artes. acuerdas que te comentaba muy al principio que conocí Jalapa de adolescente con mi hermano Enrique? Así es. Que en aquel entonces no era actor todavía. Ok. Y en realidad íbamos a San Andrés y de pura chiripa pasamos por Jalapa. Bueno, y fíjate que de las cosas que me dejaron impactadas en ese día, solamente estuvimos aquí un día. Cuando llegamos al Parque Juárez, pues resulta que estaba la orquesta sinfónica y la población en el tema. Yo decía, ¿Qué pero es qué esto? bonito, Sí. pero qué barbaridad. O sea, a mí me dejó muy impactada. Tuvo un gran impulso la cultura en Jalapa a través de la Universidad Claro. Veracruzana en la época del rector Bravo Garzón. Mi padre político. ¿No? Entonces, pues la verdad es que yo creo que si algo hay que reconocerle al rector Bravo, pues fue el impulso, ¿no? Claro. Y la manera en la que posicionó el área de artes en la Universidad Veracruzana. Pero yo te diría, más allá de lo que hace la Universidad Veracruzana, yo encuentro que hay muchísimo talento en las niñas, en los niños, en las diferentes colonias, porque parte del tema de la cultura no artística, digamos, no es solamente los espectáculos, o si tú vas a un concierto, o si tú tienes cierta educación artística. O sea, es que todas las personas creo que traemos una parte que nos gusta, claro. o tenemos alguna habilidad artística, todas las personas. Por ejemplo, si tú me dices, ¿cuál sería tu habilidad? A mí me encanta bailar. Bailar. Y si yo no hubiera tenido un poquito más de orientación vocacional, sinceramente te lo digo, no hubiera estudiado economía, me hubiera metido a estudiar a Bellas Artes, baile. O sea, sí, porque realmente, no, a ver, o sea, tú me pones tantita música bailable y de inmediato pero cambia mi rostro, todo, sí, me gusta mucho. Hay gente que tiene una habilidad tremenda para pintar, que tiene muchísima habilidad para cantar y eso, y todo eso se te desarrolla desde la infancia. Y entonces yo lo que creo
es que aquí en Jalapa y en general en Veracruz debiéramos impulsar mucho más los talentos artísticos, la vocación artística de las niñas, los niños. Y entonces sí, una parte es el espectáculo y la promoción de los grupos artísticos, pero otra parte es la promoción de esa parte del desarrollo humano artístico, claro. Que además de todo, ¿sabes qué? Ayudaría muchísimo a atender el tema de las causas de la inseguridad, porque no es lo mismo que tú metas, que tú le des opción a los niños a que estén en una orquesta, ¿no? Una escuela de danza. En una escuela de danza, o sea, que pintura, parte... escultura, sí. Claro. ¿Te acuerdas que me preguntabas cómo era mi infancia? Pues tú que viviste en la calzada de Guadalupe, te recordarás que ahí donde, junto a la FOR, lo que era la FOR, ¿no? Sí. Estaba y sigue estando el centro del IMSS. Sí, donde había cualquier cantidad de actividad. Cantidad de actividades, y que además, fíjate, que el IMSS también, en otra medida, en Jalapa igual lo tuvo en exacto, momento, que luego los trataron de desaparecer y que el gobierno de Andrés Manuel los ha rescatado. Y fíjate que era muy bonito porque esos centros no necesitabas ser derechohabiente del IMSS. Por ejemplo, mis papás pues nunca tuvieron seguridad social, entonces mi papá pues porque trabajaba allá en Estados Unidos, y mi mamá porque pues vivía de vender cosas, de qué sé yo, ¿no? Entonces, pero esos centros eran para todos, supuesto, para toda la población, niños, adolescentes, adultos. Bueno, yo ahí me fui a meter acá a clases de canto, a clases de guitarra, desde luego de danza regional. Entonces, claro, de niña, de muy niña, el tema era, haces tu tarea y sales a jugar, y yo de vaga. Pero ya también ahí mi mamá me empezó a buscar opciones, ¿no? De que, sí, está muy bien que andes jugando en la calle, pero... Y entonces buena parte de la tarde pues había alguna opción ahí en el IMSS, o incluso la natación, o qué sé yo, ¿no? Muchas actividades. Muchas actividades, entonces eso es muy importante. Hablabas hace un momento de que estas cuestiones inhiben y te ocupan en cosas positivas y no en cuestiones negativas, y hablabas de seguridad o inseguridad. Esa Jalapa maravillosa en la que llegaste, que caminábamos por las calles, por todos lados, ha cambiado terriblemente. Desafortunadamente es un tema muy sensible, y que pues yo te aseguro que ahora que seguramente caminarás Jalapa, tendrás muchísimos comentarios al respecto. Sí, la camino. Jalapa nunca le he dejado de caminar. Sí, digamos, pero ahora que todo el mundo se va a acercar a decir, a comentar, seguramente te lo dirán. ¿Qué contestarás? Mira, tenemos que trabajar precisamente en la prevención. A ver, este cambio que a mí me tocó vivir tan drástico, de una ciudad súper segura, que no era tema, pues no era preocupación, ¿no? El tema de la inseguridad, ahora que sí es un tema. Para empezar, es un tema de carácter nacional, tú lo sabes. O sea, no es un tema, es que porque la presidencia municipal, es que porque el gobernador, no. O sea, se ha desbordado esa problemática en la nación. Sí. Y entonces tenemos que ir de la mano con los otros ámbitos de gobierno, y tenemos que construir paz. Entonces, ¿qué nos toca hacer a los ciudadanos, a las ciudadanas? ¿Qué le tocaría hacer a un gobierno municipal también? Atender las causas. A ver, si tú tienes a niños que están incluso a veces hasta encerrados en su casa porque se tienen los papás que ir a trabajar, o tienes adolescentes que no les tienes ninguna alternativa de cosas que les tienen, pues ahí tienes tú toda una población que es fértil para ser jalada a cuestiones inadecuadas. Si tú generas lo que se dice en sociología, un mayor tejido social, como antes. O sea, tú me dices, ¿cómo era tu vida de niña?
Bueno, pues es que ahí en la cuadra nos conocíamos todos. Todos nos conocían, sabíamos dónde trabajaban todos. Ahora sí que cuando les iba bien, cuando les iba mal, salíamos a veces a jugar así en masa, de todo, ¿no? Claro. Pero ahorita ya ni nos conocemos. O sea, tú puedes estar en un edificio en donde viven 10 familias y no conoces a lo mejor más que a la de la puerta de enfrente. Tenemos que reconstruir esa parte social. Construir paz, comentas, y así lo tienes también en tus planteamientos. Construir paz, por supuesto, se oye muy bien. Sí. Lo veo que desafortunadamente como sociedad, en el país, no hablo solamente de Jalapa, hemos perdido ya esta posibilidad de asombro de lo que sucede. Ya nos resulta como cotidiano muchas desgracias que vamos escuchando, que vamos viendo, que vamos leyendo. Es una buena estrategia desde el punto de vista, digamos, de educación, de guía, de no sé, pero ¿crees que en algún momento dado, entiendo también que el ayuntamiento, el municipio, tiene cierto grado de responsabilidad, porque como bien dices, son temas federales, estatales, en fin, integrales de ciudad, pero sí ves en algunos años un Jalapa nuevamente segura, un Jalapa en donde puedas caminar? Sí, contundentemente sí, y vamos a trabajar para eso, porque si tú me dices, se dice fácil, sí, pero hay que tener la convicción. Y para tener la convicción tienes que jalar a la población a esa convicción. Claro. Si no logramos que la población se salga de ese escepticismo, de que ya estamos mal y así va a ser, no. Estamos mal, pero lo vamos a cambiar. Y tenemos que retomar esa parte humanista que tenemos todas las personas buenas. Porque de verdad, perdón que hable así, pero yo estoy convencida que las y los mexicanos somos personas buenas. Y si no, ve cómo reaccionamos cuando un terremoto, cuando una desgracia de alguien, o sea, no nos interesa, ¿viste? O sea, cuando han sido los terremotos en la Ciudad de México, o sea, la gente sale, le tiene sin cuidado si se va a arriesgar o no, la posibilidad de rescatar un cuerpo, la posibilidad de salvar una vida, porque somos buenos, porque tenemos arraigada en nuestra historia esta parte humana. Claro. Entonces, ¿qué necesitamos? Tener la convicción de que somos personas, que nos interesa eso y que juntándonos toda la gente buena a reconstruir la forma de pensar, a reconstruir la forma de ser, a reconstruir el día a día de nuestras vidas, lo vamos a ir logrando. No es una fórmula mágica, no. Y desde luego, pues hay que tener acciones contra la delincuencia, sin duda, y demás. Esto, es decir, tiene que implementarse las estrategias que se están impulsando por la doctora Claudia Sheinbaum en esa materia. Estar siempre muy atentos en las mesas de paz, porque tú sabes que desde el presidente Andrés Manuel se implementaron mesas de paz. Y yo lo que observaba en muchos municipios de Veracruz, que los alcaldes no iban. Claro. ¿Cómo no vas a ir a las mesas de paz? Claro. Le tienes que dedicar un tiempo para saber qué es lo que se está discutiendo ahí, cuáles fueron los delitos, cuáles son las zonas de mayor problema, cuáles son las estrategias que se están definiendo junto con la Guardia Nacional, junto con el gobierno estatal, junto con el gobierno federal, y sumarte a todo lo que te toque hacer, pero paralelamente las causas. Y una de ellas es que, mira, se oye como cliché cuando se habla de que estamos nosotros en un proceso como Morena de transformación del neoliberalismo, y claro que sí, porque ¿a qué nos llevaron? A una actitud absolutamente individualista y de competencia. Entonces tenemos que regresar a una actitud de colectiva y de colaboración, porque ese es nuestro origen.
Entonces, hoy, ¿en qué están? Claro. Los jóvenes y los adultos y los niños todo el tiempo en el celular. Quien puede comprar, comprando, ¿no? Comprando desde el celular, llenando las plazas comerciales. No, o sea, tú tocaste un punto muy importante, la cultura. Y yo te digo, sí, pero no solo desde los espectáculos, no solo desde la formación formal universitaria, desde la promoción de estas habilidades culturales de cada una de las personas desde que son niños, que tengan espacios gratuitos donde eso se pueda desarrollar, donde los padres entiendan el valor de eso, ¿no? O sea, porque a veces muchos, nada más te gusta estar dibujando. Oye, a lo mejor tienes un pintor de futuro, ¿no? Cuando hablas de esto, Ivonne, y ya para un poco ir cerrando, hay un punto importante que va ligado a todo lo que estás diciendo. Reconstruir, pero también cómo volver a tener hacer que desde los adultos, los jóvenes, los niños, el tema de los valores humanos como un punto importante de partida, que para algún político podría resultar romántico lo que te estoy preguntando, ¿no? Seguramente, porque la visión desafortunada es otra de muchos, no hablo de todos, por supuesto. ¿Qué hacer con esta parte? Pues mira, yo me iría a un dicho popular, predicar con el ejemplo. Y yo creo que hay muchas personas, y no necesariamente solo las que participamos en política, sino hay muchas personas que tienen muchos valores, que les mueve mucho el tema de los valores y que ya se dieron por vencidos. Entonces, no nos podemos dar por vencidos. O sea, tú tienes, antes de que empezáramos esta entrevista, yo diría, me queda claro que tú tienes un valor de la equidad, sin que me lo hayas dicho así, pero cuando tú me dices, fíjate que quiero entrevistar a los diferentes aspirantes, te dije, perfecto. Eso te refleja como un comunicólogo con un valor de equidad, ¿sí? Entonces, todos tenemos ciertos valores que lo importante es ponerlos a la práctica, más allá de decirlos. Entonces, tú eres un comunicólogo, yo me voy con eso el día de hoy, Gracias. Tú eres un agente que promueves un medio y que tienes un valor de la equidad. Y entonces, imagínate que todos los medios de comunicación, su valor fuese la equidad. Entonces, tendría la ciudadanía información pues muy clara, con los diferentes puntos de vista para que cada persona se hiciera su propia idea, ¿no? Así es. Pero no es lo que caracteriza a algunos, ¿no? Así es. Entonces, pero en la vida cotidiana todos tenemos valores. Entonces, no se trata, yo te diría, no se trata de que un papá se siente un día y le eche un rollo de valores a sus hijos. Se trata de que los valores los va construyendo con sus hijos. O sea, ¿cómo construyes la honestidad? Y te voy a poner un ejemplo así cotidiano en casa de un papá con hijo, que puedes tener dos posibilidades. Aquel niño que le gusta hacer trampa cuando juega, porque trae muy puesta este tema de competitividad y de que yo gano siempre, aunque haga trampa, y que el papá lo que comenta y dice, es que me salió rete listo, ¿no? Sí. Me salió rete listo. Claro. O tienes el otro que dice, ¿sabes qué? Trampas aquí no. Aquí se gana o se pierde. Claro. Y tú, si quieres ganar, te esfuerzas por ganar, pero trampas no hay. Así es. Y entonces aquel niño que nace en la práctica del juego, y se desarrolla en la práctica del juego, en donde sus papás lo que le dicen es que trampas no, y no le permiten las trampas en los hechos, o sea, no le echan un rollo, es que fíjate que el valor y la honestidad, y entonces cuando seas grande, o sea, no, sino que desde día a día, le promueven prácticas de honestidad, va a ser un adulto honesto. Así es. Ivonne, pues ya prácticamente para
despedirnos y me encantaría seguir en otra charla, porque además hay mucho también de tu trayectoria y todo, pero como te decía al principio, yo quería conocer y quiero que los demás conozcan más a la mujer del día a día, esto que nos has compartido y expresado. Pero bueno, por supuesto no puedo dejar de lado, hoy tienes una aspiración muy legítima y además creo que bien caminada, bien andada en muchos sentidos. ¿Cuál es lo que tú le dirías a las y los jalapeños? ¿Por qué tú? ¿Por qué Ivonne? ¿Por qué tendrían que decir en la encuesta y en los métodos que se van a utilizar para poder tomar una decisión democrática, que seas tú? Porque amo Jalapa, porque tengo la experiencia profesional, administrativa y política para conducir los destinos de Jalapa a una transformación que nos regrese esa Jalapa en donde todos podamos disfrutarla con mayor felicidad y bienestar. Porque me he dedicado mucho tiempo, eso no lo platicamos, pero me he dedicado mucho tiempo al tema municipal, desde los 90s, desde la parte política y también desde la parte académica. Tengo el honor de coordinar desde mi partido el programa de formación municipal para las autoridades de Morena, pero también lo hice cuando estuve en el PRD, colaboré con el Instituto de Desarrollo Municipal en la Universidad Veracruzana, pues fui académica del diplomado de gestión municipal, fui síndica, conozco Jalapa, conozco los problemas principales de Jalapa y me gusta mucho escuchar y crear alternativas junto con la gente. Entonces, para mí ninguna idea es cerrada o porque yo lo digo. Tengo la convicción, la vocación de que sí es posible encontrar los mecanismos de participación ciudadana para la toma de decisiones, junto pues obviamente con los integrantes de un ayuntamiento. Claro. Y porque estoy segura de que transformaríamos Jalapa para bien en algunos aspectos que pues se han quedado rezagados o han cambiado un poco de aquella Jalapa que todos añoramos, ¿no? Y porque la diversidad de Jalapa, su medio ambiente, su bosque de niebla, todo lo que ahorita estamos aquí observando en el Parque de los Tecajetes, lo tenemos que cuidar todas y todos juntos porque es parte de nuestra historia, de nuestro patrimonio. No podemos poner en el centro el que se tiren árboles, no importa, al fin que agarramos y sembramos otros, o sea, no, o sea, necesitamos cuidar nuestra diversidad sin dejar de hacer proyectos, desde luego, que nos ayuden a una modernización de nuestra ciudad, pero siempre cuidando el medio ambiente, porque yo no me imagino una Jalapa en donde estamos solamente en medio del asbesto, o sea, no, sí, ¿me entiendes? Ser, o claro. sea, eso no puede ser. Me queda claro. Yo me debo mucho, esto de NB, pues es un entretenimiento que tengo, que me encanta hacer, pero bueno, yo me debo más al sector empresarial. Sí. Y mis amigos empresarios, que muchos nos ven, nos siguen, muchos presidentes de cámaras, en fin. Si no te hago esta pregunta, se enojarían conmigo. El sector empresarial, la iniciativa privada, sí. ¿Cómo la vislumbrarías participando en la parte del desarrollo municipal? Tienen un papel fundamental. Y ¿sabes qué? Te puedo decir, y si no que me desmientan ellos, ¿no? Y ya tú me lo dirás o que sí. Lo pongan en los medios, de que yo siempre tuve una relación cuando fui síndica e incluso antes desde la campaña absolutamente clara y transparente
con los diferentes empresarios de Jalapa y las cámaras. Incluso como diputada federal siempre tuve pues la gran felicidad de que me invitaran a veces a sus reuniones, la Cámara de la Industria de la Construcción, etcétera. Nos conocemos. Y ellos saben que conmigo jamás va a haber chayote, nunca. Y así, lo digo con esa certeza porque a ellos les consta. Ellos saben que el tiempo que fui síndica, tuve que pedir licencia porque me invitó el licenciado Andrés Manuel a un cargo federal. Ellos saben perfectamente que buscamos la manera de que todas las licitaciones fueran lo más transparente que debe ser de acuerdo a la ley, que todos tuvieran oportunidad. ¿Cuál puede ser alguna diferencia? O sea, yo no estoy de acuerdo en que la única opción para Jalapa sea seguir haciendo desarrollos y desarrollos a costa del agua, del medio ambiente y del bienestar. ¿Sí me explico? Sí. O sea, es que hay muchas cosas que promover en Jalapa. Estamos en la era de la tecnología y además de la tecnología limpia. ¿Sabes a mí que me encantaría hablar con ellos? Y lo voy a tratar de lograr ahorita que estamos en esto. A ver, a Jalapa le hacen falta inversiones en producción de tecnología y producción de tecnología limpia. Tú sabes, un país para que se pueda desarrollar es aquel país que produce maquinaria, o diríamos los economistas, medios de producción, ¿no? Sí, sí. ¿Qué ha sucedido en el caso de México y muchos países de América Latina en su momento, cuando en los estudios de economía latinoamericana y decíamos somos países periféricos, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Que tenemos los países desarrollados, que son los que producen la tecnología y los medios de producción, la maquinaria, las herramientas, etcétera, y los que producimos las materias primas, o bien todos estos productos agrícolas también para surtirle a los países desarrollados. Y México tiene que cambiar. Ahí sí te voy a hablar como economista y muchísimo más allá del ayuntamiento. Claro. El sector empresarial tiene que mirar hacia la producción de tecnología y de maquinaria. Tenemos una universidad extraordinaria en donde se pueden hacer grandes alianzas de investigación para que podamos efectivamente impulsar el empleo, pero ya a través, o sea, ya no todo es construcción. Claro. O sea, Jalapa de verdad ya no da para más plazas, ya no da para más unidades habitacionales, por lo que dijimos, o sea, tenemos una geografía que es una geografía que nos limita, o sea, no somos aquella ciudad plana, grande, llena de terrenos, no somos eso, pero queremos que los habitantes de Jalapa tengan empleo, vivan bien, y eso solamente lo vamos a hacer con los empresarios. Pues sin duda, interesante, importante escucharlo, porque creo que es algo que no hablo del actual gobierno ni ninguno en específico, pero sí se les ha quedado de ver al sector empresarial, y te lo digo desde ese sector, ¿no? Es decir, en la posibilidad, y yo creo que sí, de ir de la mano. Pero porque no hemos hecho un plan conjunto, hecho un plan conjunto, y yo creo que lo tenemos que hacer. Lo tenemos que hacer, tenemos que platicar honestamente, sinceramente. Claro. Yo siempre he dicho, mira, en política la sinceridad cuenta. Claro, por supuesto. De verdad que tendría que ser el eje rector, la sinceridad y la honestidad, ¿no? De verdad. Entonces, si nosotros platicamos, a ver, una característica del sector empresarial, siempre, así es el sistema capitalista, pues es esta vocación de arriesgar. Claro. ¿Qué arriesgan? Su capital, ¿verdad? Ok, entonces el tema es,
¿lo vas a arriesgar para hacer una Jalapa más próspera? ¿O lo vas a arriesgar para tener una situación cómoda y para seguir haciendo más de lo mismo? Entonces, creo que eso lo tenemos que platicar. Claro, sin lugar a duda, y es el momento, además de hacerlo. Ivonne, pues yo te agradezco mucho, me encantó platicar contigo, me gustó mucho, podríamos platicar seguramente mucho más, y si Dios lo permite lo seguiremos haciendo seguramente. Estoy para a tus seguir órdenes. Conociendo más de ti, y en su momento, que así sea, y deseándote toda la mejor de las suertes en lo que viene, pues que podamos seguir conociendo de ti, Ivonne. Muchísimas gracias y pues siempre a tus órdenes, de verdad. Como se los he dicho a tus compañeros de diferentes medios, a ver, yo siempre voy a dar la información transparente, la que me pidan, con la confianza, ¿no?, de que se va a poder difundir hacia la ciudadanía, porque al final, ¿qué nos interesa a todos? Que la ciudadanía esté informada o no. Claro, por supuesto. ¿Verdad? Así es, por supuesto que sí. Pues nos despedimos y nos vemos en una próxima ocasión aquí en el podcast de Mauricio Cuevas Galloso. Les mando un abrazo y gracias por estar.